Bueno, hermanos, primero es un gusto tenerles nuevamente con nosotros, conmigo, ¿no? Y verles y poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Es muy Amén. bueno saber, ¿verdad? Que podemos hablar acerca de estos temas que son tan importantes para el crecimiento personal, ¿verdad? El tema, lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Solamente vamos a dar como especie de una pequeña introducción para que podamos tener como especie de un panorama general de todo lo que es el libro de Primera de Corintios. Porque el libro de Corintios, pues básicamente tiene mucha información muy importante, pero necesitamos entender ciertas cosas que el apóstol Pablo dijo a los corintios. Lo primero que siempre digo cada vez que estudiamos una clase es que tenemos que recordar que la carta fue escrita a una congregación en Ujú. específica. Y esta congregación específica era la congregación a la iglesia a los Corintios, ¿sí? Corintios. Esta iglesia o esta congregación estaba conformada básicamente en su mayoría por gentiles, ¿no? Esa era la mayoría de personas que estaban allí. Habían también judíos, pero la mayoría básicamente eran gentiles. ¿Por qué? Porque esta iglesia quedaba en un puerto que era parte de Grecia, ¿no? Les voy a mostrar un mapa que les tengo aquí. Si ustedes pueden ver el mapa que está allí, pues parte de lo que es uno de los viajes, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo establece esta congregación. Nosotros vamos a ver, no sé si lo pueden, yo voy a tratar de marcárselos aquí con un marcador. Si ustedes pueden ver, se me movió, está en esta zona, déjenme marcar. Déjenme buscar un puntero aquí, ¿ok? Si ven esta parte, si ven el puntero, okay, aquí en esta parte estaba la zona de Corinto. ¿Sí lo ven? ¿Ya lo Sí. ubicaron? Ok. Si ustedes pueden darse cuenta, esta zona de Corinto estaba en una parte que dejaba pasar barcos de este lado hacia este otro lado, ¿no? O sea, los barcos no tenían que venir y dar la vuelta por este lado para volver a llegar acá, para los barcos que iban a esta zona, sino que se metían por este pequeño estrecho. Aquí pasaban los barcos como el canal de Panamá, algo así, y los colocaban de este otro lado del mar para los que iban hacia este lado o para los que iban hacia este lado. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué nosotros tenemos que saber eso? ¿Por qué nosotros tenemos que entender la ubicación exacta de la ciudad de Corinto? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la ciudad de Corinto tenía una gran problemática por ser un puerto. No sé, bueno, en Venezuela, por ejemplo, las ciudades que están en los puertos, por lo general son bien contaminadas en cuanto al pecado, ¿sí? Inclusive se prestan muchas las ciudades que están en puertos o que tienen este tipo de conexiones entre un lado y el otro, ¿no? Se presta mucho para narcotráfico hoy en día y para diferentes actividades, la mayoría delictivas. Pero si ustedes también pueden ver en los puertos, no solamente sucede que hay actividades que son delictivas o llenas de pecado, sino que también hay otro tipo de actividades que por ser un puerto va a ir mucha gente de muchos lugares que van a llevar a este lugar diferentes cosas que van a seguir perjudicando el ambiente o El la parte ambiente. del pueblo, ¿no? Lo que existía allí como un pueblo, ¿no? Cuando Pablo en su segundo misionario establece esta congregación, entonces vemos que es una ciudad griega, ¿verdad? Esta ciudad griega fue destruida por los romanos en el año 1046 antes de Cristo. Después fue reconstruida por Julio César en el año 44 antes de Cristo, ¿sí? Como colonia romana. También era una ciudad importante del comercio entre el oriente y el occidente por sus dos puertos, donde llegaban las naves llenas de riquezas. Del oeste llegaban naves de Italia y del Mediterráneo. Del este llegaban de Egipto y Asia Menor, conectando a ambos puertos
había un paso terrestre de unos 4 kilómetros. Este paso se usaba para transportar a las naves de un puerto a otro. Este paso era la razón principal por la riqueza de Corinto, ¿no? Corinto también era una ciudad de cultura, religión y artes. Tenían una gran cantidad de centros educativos, especialmente de retórica y filosofía. Por ser una ciudad griega, pues era una ciudad que albergaba muchos filósofos, ¿no? Había muchos templos y Estrabón, el historiador dice que había más de 1000 prostitutas sagradas que servían en el templo de Afrodita. Había por lo menos 26 lugares sagrados dedicados a los muchos dioses. También se ha encontrado mucha evidencia que existía una sinagoga de los judíos. La cultura también se puede ver en que tenían los juegos ísmicos, cuya importancia era sobrepasada por los Juegos Olímpicos en Atenas. La gente de la ciudad era de todas partes, habían exsoldados, habían esclavos, habían comerciantes, romanos, griegos, filósofos, judíos y personas que andaban en busca de su fortuna. Siendo una ciudad de comercio, avaricia y ganancia eran las dos cosas más importantes a los corintios. Vino a ser una ciudad conocida por su suciedad. Imagínense. O sea, esta ciudad de Corinto era una ciudad conocida por su suciedad. Ahora, yo quiero que nosotros veamos algunas cosas, ¿verdad? Ustedes dirán, y vuelvo y repito, ¿por qué tenemos que saber la historia, la geografía de la ciudad de Corinto? Para nosotros poder entender por qué el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios y por qué los corintios muchas veces se comportaban como se comportaban, tenemos que entender el contexto geográfico en el cual ellos se movilizaban. Se los estoy diciendo, por ser un puerto, ya ustedes vieron todos los que les acabé de dar la información ahora. Yo les voy a mandar la guía, no se preocupen, para que ustedes tengan su guía y puedan repasar, ¿no? Claro, la condición siempre es que el que entra a la clase tiene la guía. Yo se la mando al hermano Eddie y el hermano Eddie se encarga de pasar listas. El que entró, ganó, ¿verdad? Entonces, fíjense una cosa. La ciudad de Corinto, por ser un puerto que tenía muchas personas que llegaban a este lugar, muchas personas que llegaban a este lugar. Venían personas de diferentes lugares y aparte de eso existía mucha, bueno, como dice allí, prostitución, porque allí estaba un templo de la diosa Afrodita, quien tenía a su cargo 1000 prostitutas sagradas que ministraban el templo de la diosa Afrodita. ¿Sí? Por eso vamos a ver en varias partes de la carta donde Pablo dice que nosotros tenemos que entender que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3. Dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Está hablando de la iglesia, ¿verdad? Ya nosotros estudiamos en la parte del Espíritu Santo a qué se refiere cuando habla del templo, ¿no? Somos templo. O sea, tenemos que cuidar la iglesia, tenemos que cuidar el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Nosotros como miembros de la iglesia no podemos permitir que ninguna contaminación entre a nuestras congregaciones, porque van a dañar. Era básicamente el tema de la carta, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver cómo se comportaban los corintios en base a dónde vivían. No era fácil vivir en Corinto. La mayoría de hermanos que vivían en Corinto estaban siempre atacados por las tentaciones que habían alrededor. Había muchas situaciones allí. No sé cómo funcionará, pero creo que la carta de Corinto nos va a ayudar mucho a entender cómo debemos comportarnos nosotros como hermanos en Cristo en una sociedad que muchas veces está muy corrompida. Yo no sé cómo estará, por ejemplo, Miami, pero creo que Miami, por ser una ciudad donde muchas personas llegan y de diferentes culturas, muchas veces vamos a conseguir en Miami muchos problemas de pecado, ¿no? Va a ser difícil con nuestros hijos, en las escuelas, con sus amigos. O sea, ¿por qué? Porque vamos a tener en esa sociedad, en este caso, Miami,
una cultura bien llena de diferentes personas que vienen de muchos lugares. Yo tengo entendido que Miami tiene ¿qué? Tiene cubanos, tiene puertorriqueños, tiene venezolanos, tiene personas de Colombia, bueno, y pare de contar, ¿no? Entonces, si usted se pone a analizar la situación con Miami, es muy parecida a la ciudad de Corinto. ¿Por qué era muy parecida a la ciudad de Corinto? Bueno, Miami está en la costa de Estados Unidos, ¿no? La costa del Atlántico, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Y aparte de eso, nosotros vemos que van llegando a este lugar, aunque Estados Unidos tiene una cantidad de medidas para que las personas no entren, pero la mayoría de personas van a llegar ¿a dónde? A Miami. Los latinos sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje es mucho más fácil, casi todo el mundo habla español en Miami, ¿no? Castellano latino, ¿no? Son una población muy hispana, pero lamentándolo mucho, los hispanos somos muy tremendos, ¿no? No sé si la palabra tremendo está bien o me la entienden, ¿no? ¿Verdad? Pero los hispanos somos muy tremendos, no somos igual. Yo conozco y tengo hermanos norteamericanos, creo que la hermana es norteamericana, y la cultura norteamericana es muy reservada. Es, bueno, por lo menos los que yo conozco, ¿no? O sea, es una cultura muy reservada, ¿no? Una cultura más tranquila, una cultura más reservada, una cultura muy respetuosa, creo que es lo que yo he visto, ¿no? ¿Verdad? No sé si en todos los lugares de Estados Unidos son iguales, pero donde yo he visto, esa es la cultura norteamericana. Una cultura muy respetuosa de las leyes, una cultura muy respetuosa de la normativa que puede haber en un lugar, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero el latino no, ¿verdad que no? El latino, si quiere llegar tarde, llega tarde, él le da igual, si lo votan, está bien, no importa, consigo otro trabajo, a mí nadie me va a pisotear, a mí nadie me va a hacer nada, yo hago porque yo sé, como dicen los mexicanos, no, los mexicanos tienen una palabra, no creo, bueno, no sé si será una grosería o una mala palabra, pero los mexicanos dicen, aquí los chicharrones suenan, aquí mis chicharrones suenan, dice, o sea, ellos son los meros meros, ellos son los que mandan, ¿no? O sea, y así somos los latinos. Y no solamente es en Estados Unidos, sino que es en todas partes donde llegamos. Los latinos tenemos esa forma de vivir. ¿Qué sucedía en Corinto, hermano? Y yo quiero que ustedes lo adapten, porque Corinto funcionaba así. O sea, Corinto era una ciudad donde llegaba tanta gente que todo el mundo hacía lo que quería en ese lugar, ¿verdad? Porque era una ciudad comercial, era una ciudad muy rica, tenía mucho dinero, se manejaba mucho el dinero. Muchas personas iban allá buscando ¿qué? La fama, el dinero, la riqueza, que creo que es mucho de la mentalidad de aquellos que viajan a Miami, ¿no? ¿Qué van a buscar? El sueño americano, ¿no? O sea, tener algo para vivir y salir de alguna condición, ¿verdad? En la cual nosotros nos podemos encontrar. Sí, hoy en día los venezolanos se están pasando a Miami, a Estados Unidos, por donde sea, ¿verdad? Buscando la manera de buscar una mejor condición de vida. ¿Qué sucedía en Corinto? En Corinto sucedía mucho eso. Había mucho comercio, había mucha actividad y las personas decían, ahí tengo mi oportunidad, quiero ir hasta allá. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Algo que agregar? Si quisieran agregar algo. Ok, entonces por eso es necesario para nosotros entender y saber por qué la ciudad de Corinto estaba ubicada donde estaba ubicada. ¿Sí? Para el apóstol Pablo no fue fácil. O sea, cuando el apóstol Pablo llegó a este lugar a predicar el evangelio, para él no fue fácil. Creo que para muchos predicadores que han podido ir a Miami a predicar la palabra, pues tampoco es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que predicar la palabra de Dios en un lugar donde existe este tipo de pecados o muchos pecados o la manera de vivir de las personas donde la vida es más carnal, es difícil muchas veces enseñar. ¿Qué sucede en la iglesia de Corinto? En la iglesia de Corinto sucede eso. Los hermanos viven todavía de una forma muy carnal. Si ustedes van a, por ejemplo, a Primera de Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo, ¿cómo empieza diciéndoles el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le dice en Primera de Corintios, capítulo 3,
les dice de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué les habla como a carnales? Porque el lugar donde ellos habitaban era un lugar demasiado contaminado. Ellos tenían que aprender a luchar contra toda esta situación que estaban viviendo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo sucede con los cristianos que vivimos en lugares que son bien difíciles, ¿no? Por lo menos en el caso de Quito, es una ciudad un poco tranquila, ¿no? No tenemos tanto problema así. Hoy en día, con la llegada de muchos venezolanos aquí, pues se ha cambiado un poquito la cultura de muchas personas, ¿no? Y bueno, la persona ecuatoriana aquí trabaja en sus horarios y mantiene sus horarios. Bueno, el venezolano muchas veces quiere llegar a colocar sus propios horarios y a hacer sus propias reglas, y muchos de ellos han tenido que regresarse porque no se han podido adaptar, ¿no? Entonces, lo que nosotros entendemos es que muchas veces nosotros tenemos que adaptarnos al lugar donde nosotros estamos. El problema está que cuando somos cristianos no podemos adaptarnos a la forma carnal. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en este libro. Porque Pablo va a tocar temas muy importantes allí. ¿Qué podemos decir de esta introducción? Aparte de lo que ya les hablé de la ciudad. Bueno, el autor todos sabemos que es el apóstol Pablo. Ningún erudito pone en duda que él lo escribió. ¿Sí? Definitivamente el apóstol Pablo escribe. ¿Cuándo se establece la iglesia en Corinto? Ahí lo tienen en pantalla, se los coloqué. ¿Verdad? La iglesia en Corinto se establece entre el 49 al 51 después de Cristo. ¿Dónde conseguimos el establecimiento de la iglesia de Corinto? Lo conseguimos en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Sí, ahí conseguimos nosotros el establecimiento de la iglesia en Corinto, ¿no? Hechos 18. La fecha la sabemos porque Galión, Hechos 18:14, dice así: y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. O sea, fíjense que Galión está nombrado en Hechos, y cuando Pablo establece la iglesia en Corinto, pues nos da la forma de entender en qué tiempo vivió Galión y más o menos en qué tiempo fue escrita la carta a los Corintios, en qué tiempo fue establecida, perdón, la iglesia en los Corintios, ¿no? Era un procurador romano. ¿Por qué? Porque lo dice el mismo Hechos capítulo 14, ¿no? Y era un procónsul de la provincia de Acaya en el año 51 después de Cristo, Hechos 18:12, ¿no? Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. O sea, entonces por eso nosotros nos damos cuenta más o menos la fecha en que fue escrita establecida, perdón, la iglesia en Corinto, ¿no? Cuando Pablo vino a Corinto, empezó a predicar a los judíos en la sinagoga, pero por la oposición de los mismos empezó a predicarle solo a los gentiles. Esto nos indica que probablemente existía ambos en la iglesia. Es lo que les decía. ¿Cómo estaba compuesta la iglesia de los Corintios? La iglesia de los Corintios estaba compuesta tanto de judíos como de gentiles, porque existía una sinagoga en aquel lugar. Aunque era una ciudad griega, habían judíos en ese lugar. Después de haber establecido la iglesia en Corinto, Pablo siguió trabajando allí alrededor de 1 año y medio. Eso lo dice Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Sí? Entonces nosotros vemos allí que el apóstol Pablo establece la iglesia. También vemos cómo empezó la predicación en este lugar, y también vemos que Priscila y Aquila, sus compañeros, eran los que siempre andaban con él a varios lugares. No escriban nada, porque todo eso se los voy a mandar yo a ustedes por una guía. ¿Sí? Todo eso está en la guía. Solo escuchen, y si tienen preguntas, anoten para que pregunten ahorita, ¿no? Fecha y redacción, o fecha y lugar de la redacción, ¿verdad? Cuando damos tiempo para los eventos narrados en Hechos 18, del 18 al 19:1, entre la salida de Pablo de Corinto y su llegada a Éfeso en su tercer viaje misionero,
vemos que la epístola fue escrita específicamente ahí puse SS, pero es entre el 55 aproximadamente después de Cristo. Fue escrita la epístola, ¿no? Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, del 18 al 19:1, dice, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Sí? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente y concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo pasar a calle, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído, sino si hay Espíritu Santo. Entonces fíjense que ahí está en Hechos 18 hasta el 19:1 todo lo que es la narración de lo que fue el establecimiento de la iglesia, cómo fue toda esa travesía del apóstol Pablo, ¿verdad? Y nosotros podemos dar o entender cuándo fue escrita la carta basado en las mismas escrituras, ¿no? Entonces más o menos la fecha de redacción entre el 55 después de Cristo. Pablo quedó 1 año y medio en Corinto enseñando la palabra de Dios. Después de este tiempo regresó a Antioquía, así terminando su segundo viaje misionero. Después de un tiempo empezó su tercer viaje misionero, Hechos 18:24, ya lo leímos, ¿no? Llegó a Éfeso y se quedó allí 3 años, Hechos 20:31. He aquí en Éfeso durante este tiempo, cuando redactó la carta de Primera de Corinto. ¿Desde dónde redactó la carta el apóstol Pablo? La redacta desde Éfeso a los Corintios. Acuérdense, la establece entre el 49 al 51. Y después, 3 años después, escribe la carta, ¿sí? Para los Corintios y la redacta desde Éfeso. Recuerde que Éfeso también era una ciudad griega, ¿no? Estaba entre esas mismas ciudades, ¿no? Entonces redacta la carta, según la misma palabra de Dios en 1 de Corinto, 1 de Corintios 16 del 5 al 6, comparado con Hechos capítulo 19 del 23 al 41. ¿Sí? Que más o menos vamos teniendo la idea de dónde está todo ubicado, ¿no? Ocasión, Estefanas, a Fortunato y a Caico visitaron a Pablo y le entregaron una carta y de parte de los Corintios, 1 de Corintios capítulo 16 versículo 17, ¿verdad? Dice que estos les entregaron una carta al apóstol Pablo. Mire, fíjese bien, Hechos 1 de Corintios capítulo 16 versículo 17, dice, me regocijo en la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos me han suplido vuestra ausencia. O sea, hablándole a los corintios, ¿no? Dice, bueno, ellos me trajeron noticias de ustedes, ¿no? Comparado con 1 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Esta carta de 1 de Corintios es el tercer tratado o tratamiento de Pablo con esta iglesia, ¿no? La fundó en el año 49 al 51 después de Cristo, Hechos 18. Le escribió una carta hablándole por lo menos acerca de la inmoralidad, ya les expliqué,
¿verdad? Porque si usted va a 1 Corintios, capítulo 16, capítulo 5, ¿no? Versículo 9, nosotros vemos ahí, os escribo por carta, que no juntéis con los fornicarios, dice. O sea, ya estaba ya Pablo trabajando en función de los problemas o de las problemáticas que estaban existiendo en Corinto. Ahora, fíjese bien, Corinto era una ciudad muy problemática, hermano, ¿sí? Los corintios siempre requirieron de la necesidad del apóstol Pablo de que les guiara, de que les enseñara, de que les mostrara siempre la verdad de lo que no estaban practicando. Pablo luchó mucho con ellos. Mire, si nosotros estudiamos 1 Corintios y luego estudiamos 2 Corintios, nosotros vamos a conseguir que en medio de las dos cartas existe una tercera carta. Legalmente nosotros deberíamos tener 1 Corintios, 2 Corintios y 3 Corintios. Segunda sería la tercera. Y había una segunda que fue destruida. ¿Sí? ¿Quién la destruyó? Eso está en la historia, ¿no? La destruyeron los mismos corintios con la autorización del apóstol Pablo, porque la carta era demasiado dolorosa. Pablo estaba muy molesto con la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque los corintios, como vivían en este lugar tan fuera de las cosas espirituales, Pablo llegó a un punto donde tuvo que exhortarlos, pero fuertemente. Si nosotros vamos, por ejemplo, a 2 Corintios, nosotros vamos a encontrar mucha problemática. Un hombre viviendo con la mujer de su padre, hombres cristianos adorando imágenes, o personas que argumentaban todo lo que se hablaba de Cristo, 2 Corintios, por ejemplo, capítulo 10, ¿sí? Que Pablo le dice, mire, derribando argumentos. ¿Por qué? Porque los filósofos de Grecia eran muy argumentistas, les encantaba disertar en el Areópago. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 17, ¿qué encontramos nosotros allí? Encontramos a un Pablo molesto porque la gente en Atenas estaba adorando a una pluralidad de dioses y Pablo dice que su corazón se enardecía al ver tanta idolatría. Les encantaba adorar, eran politeístas, no, esa es la palabra, politeístas. Les encantaba adorar diferentes dioses. Y lo que les dije al principio, tenían inclusive un templo para adorar una diosa Afrodita que tenía 1000 prostitutas sagradas, entre comillas, que estaban ahí al servicio del templo. ¿Qué hacían esas prostitutas sagradas? La gente venía a ese lugar a hacer orgía en ese lugar. El problema está que muchos cristianos iban también a ese lugar a hacer orgía. Y eso era el problema. Y Pablo dice, ¿qué le está diciendo allí? Mire, por favor, os escribo para que ustedes no se junten con los fornicarios, con aquellas personas que andan por allí haciendo la inmoralidad, que no debe existir esto en la iglesia del Señor. ¿Sí? Y les exhorta fuertemente. Por eso 1 Corintios capítulo 3, ¿qué les dice? ¿Qué les dice él en 1 Corintios capítulo 3? Mire, yo pudiéndole hablar a ustedes como adultos, les tengo que hablar a ustedes como niños, porque ustedes no crecen, están tan jojoticos, diríamos nosotros en Venezuela. No sé cómo dirían ustedes en Miami, ¿no? Pero un jojotico, ¿no? Jojotico es cuando un choclo o un elote, no sé cuál es el nombre en Estados Unidos, ¿no? No ha crecido y está verde, ¿sí? Entonces no sirve, no sirve. Entonces le dice, a ustedes todavía les falta crecer, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos entendiendo la problemática, cuando empecemos a estudiar, porque hoy no vamos a estudiar la primer capítulo, hoy solo introducción, porque si no, el hermano después me va a decir, ya se pasó. Entonces, pero hoy solo introducción. Pero fíjese cómo funciona esta problemática en Corinto. Y es interesante aprender de todo esto porque, vuelvo y repito, en nuestras ciudades siempre vamos a conseguirnos con problemáticas muy parecidas. La carta fue escrita a los Corintios, sí, en una época muy distinta a la nuestra. Pero las problemáticas muchas veces que la Biblia nos presenta, que su palabra nos presenta, que el Espíritu Santo nos presenta,
son problemáticas que hoy en día también podemos vivir. Por ejemplo, la fornicación sigue existiendo. El adulterio, por ejemplo, en esta carta vamos a hablar, por ejemplo, del matrimonio, de las segundas nupcias. Vamos a hablar qué sucede cuando una persona adultera. Todos esos temas los vamos a tocar aquí en esto. Vamos a hablar de los dones espirituales, porque fíjese, una de las iglesias que más dones espirituales tenía era la iglesia en Corinto. Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué ellos tenían tantos dones espirituales siendo tan pecadores, tan pecaminosos? Porque recordemos que los dones espirituales venían con un propósito. Yo creo que lo expliqué en la clase del Espíritu Santo, pero aquí lo voy a volver a explicar. Los dones espirituales venían con un propósito. El propósito era madurar a la iglesia, que la iglesia entendiera qué necesitaban cambiar en su vida. Entonces, claro, ellos tenían dones, y pues impartido por el mismo apóstol Pablo, ¿no? Pero eso no garantizaba que esta iglesia era una iglesia santa. Es más, hay algo interesante en la iglesia en Corinto, es que aun cuando vivían en pecado, cuando ustedes lo ven que vivían tan en pecado, una de las cosas interesantes que nosotros vemos en Corinto es que Pablo nunca les deja de llamar hermanos. Pablo nunca le dice, mire, ustedes son unos pecaminosos, ya no son mis hermanos. No, Pablo dice, ustedes son mis hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque tienen derecho a arrepentirse ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. O sea, como quien dice, Pablo los estaba exhortando, se enojó con ellos, todo lo que hizo, pero a pesar de eso, Pablo dice, ustedes son mis hermanos, los amo, los quiero, pero tienen que cambiar su manera de vivir. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Que yo siempre he dicho, la iglesia es muy buena para señalar, la iglesia es muy buena para juzgar, la iglesia es muy buena para decir, mira, el hermano pecó, sáquenlo de la iglesia, excomúlguenlo. Pero muchas veces somos muy pobres para restaurar. Y no estoy diciendo que vamos a socavar el pecado, no estoy diciendo eso. Sino que nosotros tenemos que entender que hay que tener paciencia con las personas extraviadas, con nuestros hermanos cuando están pasando por la vida pecaminosa, porque no todos nosotros tenemos la misma capacidad de vencer el pecado de la misma manera. ¿Estoy explicando? Y los corintios es una buena forma de entender eso. ¿Por qué? Porque Pablo les tuvo mucha paciencia. Mire, ok, se enojó con él. Se enojó tanto que les escribió una carta que decidieron votarla. Y vamos a quemar esa carta porque esa carta fue muy dolorosa. Pero a pesar de eso, si nosotros vamos a 2 de Corinto, cuando les escribe la otra carta, vamos a ver un Pablo amoroso, siempre un padre para ellos, que siempre estaba pendiente, queriendo que ellos crecieran, que ellos maduraran. ¿Sí? Eso es una de las cosas importantes que nosotros vamos a ver en la carta de los Corintios, ¿no? Es algo que nosotros podemos ir aprendiendo poco a poco. Preguntas, hermano. Hermanito, ¿Sí? el principio leímos Hechos 18:12, y ahí habla. No le escucho, hermano. Péguese a la computadora porque su computadora hay que pegarse. Sí. Ahí Ok, sí. ¿me escucha ahora? Ok, leímos Hechos 18:12, que Ajá, hablaba de la iglesia en Acaya. Y no estoy seguro si los hermanos están conectando la idea de Primera de Corintios Corintios con Acaya. Entonces tal vez nos enseña el mapa y ok. Lo que pasa es que lo que les estaba diciendo, ya les voy a poner el mapa otra vez. La zona era una zona bastante grande, porque era una zona, aquí está el mapa, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, voy a poner el apuntador aquí nuevamente. Apuntador, ok. Si ustedes se dan cuenta, mire, toda esta parte de aquí, todo esto que ustedes ven acá, vamos a ver si lo podemos subrayar mejor. Pluma, creo que esta sirve, ¿no? Si nosotros vemos toda esta parte de aquí, toda esta zona de Corinto, toda esta zona que nosotros vemos ahí la estoy rayando, ¿no? Toda esta zona que es Atenas, ¿no? Aquí está Atenas, ¿sí la ven? Aquí está Atenas, ¿no? Entonces, toda esta zona todo esto era griego, toda esta parte era griega, ¿sí? O sea, era de iglesia, era una iglesia, la mayoría de las iglesias que estaban en esta zona aquí eran griegos, ¿sí? Corinto pertenecía a la zona de Grecia,
porque todo esto es Grecia, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de Acaya, de Éfeso, de inclusive arriba está Macedonia, ¿no? Si lo ven en el mapa, ¿no? A Polonia, ¿no? Tesalónica. Estamos hablando de ciudades que pertenecen a Grecia. Griegas, son ciudades griegas. Dígame, hermanito Eddie. Péguese a la computadora porque no lo escucho. No, le estaba enseñando a mi esposa que aquí abajo, de arriba para abajo, de norte a sur, dice Acaya. Es como una provincia. Ajá, aquí fíjense, por ejemplo, aquí está Éfeso, ¿sí? Aquí está Éfeso, ¿no? Y nosotros vamos ubicándonos en el mapa, entonces toda esta zona era una zona de Grecia, ¿no? Todo esto, ¿no? O sea, la mayoría eran griegos, la mayoría que vivían en esa zona, ¿no? Ya para acá, para este lado, ya conseguimos, aquí sí no sé si ven sobre allá, ya conseguimos Antioquía y más acaíta que no se ve en el mapa. Bueno, aquí tenemos a Jerusalén abajo, ¿sí? O sea, estaba bastante alejado porque esta era la zona de Grecia, ¿no? De la parte griega, ¿no? La mayoría de personas que vivían ahí eran griegos, ¿no? ¿Ya se ubicaron? Ok. Entonces continúo aquí abajo para terminar con este pedacito. Entonces tenemos la ocasión de la carta, ya la hablamos la ocasión. Se me movió aquí, no sé por qué. Ajá. Ok, fíjese bien, otra cosa importante que vamos a ver aquí es la oposición del apóstol. ¿Sí? Entre el tiempo de su salida de Primera de Corinto en Hechos 18 y su carta de Segunda de Corintios, han ocurrido problemas entre las iglesias y su fundador. ¿Sí? Cuando Pablo escribe esta carta de Primera de Corintios, se piensa que estos opositores aún no habían filtrado la iglesia. En este momento el problema está en una etapa intermedia. Para cuando escribe Segunda de Corintios, el apóstol tiene que defender su apostolado y ministerio. ¿Por qué? Porque habían personas inclusive que le hacían oposición al apóstol. O sea, había bastante oposición. Claro, vuelvo y repito, una sociedad tan contaminada, una sociedad tan corrompida, pues no iban a estar contentos con que una persona viniera a tratar de cambiar todo lo que les había, lo que ellos sabían o lo que ellos tenían en su mente, ¿no? Eso es una de las cosas que nosotros podemos ver aquí, ¿no? Es que ya sé por qué no me dejan. Ya va. No me quiere dejar mover. Vamos a moverla así. No me quiere dejar mover. Ok, hermanos, rápidamente. Análisis de la epístola. Sí, esto es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a estar estudiando, por ejemplo, la introducción del capítulo 1, del 1 al 9. Vamos a estar estudiando, vamos a ver el saludo del apóstol Pablo. ¿Por qué el saludo? ¿Por qué ese saludo del apóstol allí? Vamos a ver también que hay una oración de acción de gracias, ¿verdad? Vamos a ver cómo respuesta a los informes recibidos. Se recuerda que les dije que vino y les dijo Estefanas, les trajo noticia al apóstol Pablo. Bueno, vamos a ver las respuestas de eso, ¿verdad? Vamos a ver de Primera de Corintios capítulo 1, del 10 al capítulo 4, 21. Vamos a ver una iglesia dividida, bien dividida. Vamos a ver desde el capítulo 5 al 1 al 6, 20, ¿no? Vamos a ver inmoralidad, vamos a ver litigio, o sea, litigio, pleitos entre los mismos hermanos, donde llevaban hermanos a juicio, donde los ponían en los tribunales, y Pablo también los exhorta acerca de eso, ¿no? También vamos a encontrar en este análisis de la carta, vamos a contestar algunas preguntas de los corintios. Por ejemplo, en la carta, en el capítulo 7 al 16, vamos a ver el matrimonio y otros asuntos relacionados. Vamos a ver la carne sacrificada a los ídolos. Ahí están las citas bíblicas, ¿no? Las mujeres y los varones en el culto, cómo debería ser el comportamiento de cada uno. Vamos a ver los abusos que habían en la cena del Señor, por lo cual Pablo también les escribe, ¿no? Vamos a ver los dones espirituales, su uso y su abuso. Fíjese todo lo que vamos a estar estudiando. Si usted no se pierde en una clase, usted va a ganar aquí bastante conocimiento y va a enriquecer su vida espiritual. ¿Sí? Porque aquí hay cosas muy importantes que debemos aprender, ¿no? Vamos a ver la resurrección de los cristianos. Vamos a ver acerca de la colecta. Vamos a ver acerca de la llegada de Apolo. Y al final vamos a ver la conclusión en el capítulo 16. Entonces,
Ahí tenemos un análisis de la epístola rápidamente, que sería todo lo que nosotros vamos a estar estudiando, ¿no?